Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Vamos a iniciar el de hoy con la que envía Andrés Rodríguez. Y dice así: ¿cómo hago para aprender los textos bíblicos de memoria? Mira, la única forma de memorizar algo es repetirlos hasta que se graben en la mente. No hay otro camino para la memorización del texto bíblico. Manuel Pérez Santaella, ¿ha visto usted algún milagro? Sé que no hay mayor milagro que la conversión de una persona, pero tengo curiosidad por saber si usted ha presenciado a lo largo de su ministerio alguna sanidad física. De ser así, ¿podría contarla? Amigo mío, he visto muchos milagros de personas que estaban gravemente enfermas y de cómo, en respuesta a la oración de los creyentes, fueron sanadas. Dios sanó, sana y sanará, en ocasiones de forma milagrosa. Lo que no creo es en el don de sanidades que algunos dicen tener y que cuando no se sana una persona a la que ellos tratan de sanar, la acusan al enfermo o a la enferma porque no tenía suficiente fe. En ningún lugar se enseñan sanidades de esta forma en los relatos del Nuevo Testamento. ¿Pides un ejemplo? No soy dado a dar ejemplos porque los ejemplos personales a veces no valen para otros. En nuestra iglesia una hermana sufrió un derrame cerebral. Los médicos avisaron a la familia de que era algo irreversible y que fallecería de un momento a otro. Los hermanos se reunieron para orar y oraron intensamente y el Señor la salvó. Es verdad que quedó alguna pequeña secuela, pero llevó una vida normal. Dios no la llevó a su presencia a consecuencia del problema que tenía. Dios hace milagros cuando quiere, en respuesta muchas veces a la oración de los creyentes. Santiago, hablando en un contexto apostólico, dice: la oración de fe salvará al enfermo. Antonio Fernández Heredia, ¿Satanás puede sanar una enfermedad por medio de un curandero para que crean esas cosas? Mira, Satanás es un mentiroso y hace milagros mentirosos. Por tanto, puede usar los medios que tiene a su disposición para engañar a los hombres. Inclusive, si fuera posible, a los creyentes. No podemos olvidar que Satanás había enfermado a una mujer encorvándola, impidiendo que caminase derecha. Fue liberada por Jesús, pero Satanás hace milagros mentirosos. Antonio Fernández Heredia, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice que los ángeles de Dios tienen más poder que las potestades. Sin embargo, no los maldicen ni hacen juicio contra ellos. Luego, en Judas 1:9 dice: el Señor te reprenda. ¿Por qué los ángeles no reprenden a los demonios si son más poderosos y con autoridad? Primeramente, hay que entender que no todos los ángeles son más fuertes que todos los demonios. El ejemplo de la profecía de Daniel es elocuente. Dios envió un ángel con una respuesta para el profeta y un demonio, el príncipe de Persia, se le opuso durante 21 días hasta que el arcángel Miguel acudió en su ayuda para que pudiese ser liberado de esa situación y llegase a Daniel. Daniel 10:13. En segundo lugar, los ángeles no tienen la misión de maldecir o de emitir juicio contra los demonios, que corresponde solo a Dios. La lección es importante. Si los ángeles no lo hacen, ¿cómo es posible que algunos creyentes se atrevan a hacerlo contraviniendo las instrucciones de Dios, que solo nos manda resistirlos, pero nunca maldecirlos? Bri 3, Cedeño, ¿podría explicar Romanos 9, 16, 23 y Romanos 11, 4, 8? Bueno, el primer pasaje tiene que ver con Faraón y su posición de condenación. Para entender lo que Pablo dice ahí,
que aparentemente parece como si Dios hubiese traído a Faraón para condenarlo y manifestar su poder judicial en él, es necesario leer lo que Faraón hizo con las demandas de Dios dichas por Moisés. La Biblia enseña permanentemente en el libro del Éxodo que endureció su corazón y lo hizo 5 veces, hasta que en la sexta Dios confirmó esa dureza de corazón y fue un instrumento de juicio. El segundo pasaje tiene que ver con posiciones en cuanto a festividades y comidas. Los creyentes más débiles están temerosos de guardar o de no guardar ciertas fechas, de comer o de no comer ciertos alimentos. Los creyentes espiritualmente fuertes no les importa nada de eso y no están sujetos a servidumbre. 2 lecciones. Dios no señala de antemano a algunos hombres para condenación, sino que no quiere que perezca nadie. Otra, si somos maduros en Cristo, dejémonos de jugar con fiestas o no fiestas, con comidas o no comidas, que tienen que ver con la antigua ley ceremonial, extinguida plenamente para el cristiano. Todos los días son iguales, porque el creyente ha sido santificado para Dios. Dios hizo limpios todos los alimentos. No caigamos en un judaísmo trasnochado que destruye y no edifica. Cuidado con el judaísmo. Aquilino Hernández. Está bien que un pastor que predica haga casi una copia pega de comentarios bíblicos, por ejemplo, de su comentario exegético de Josué. Estoy de acuerdo con que sean de referencia, pero predicar casi párrafos enteros, como vienen en el comentario, sustituyendo alguna palabra, me parece plagio. ¿No debe un pastor sacar sus propias predicaciones a través del estudio de la palabra? ¿Qué opina usted? El predicador debe analizar el texto, establecer el mensaje sobre el texto bíblico. No cabe duda que todos tomamos prestado algo de otros cuando nos llama la atención lo que dijeron, pero es necesario y ético decir, como dice o como decía fulano de tal, y poner el nombre de quien hemos tomado prestado a alguien. Reproducir lo que otro dice como si fuera nuestro es una falta de ética. Todo predicador tiene que saber lo que debe decir, cómo decirlo, y debe establecerlo para poder decirlo correctamente. Siguiendo sus pisadas. En mi iglesia hay un nuevo miembro que predica sermones un poco humanistas, prédicas motivacionales para alcanzar nuestros sueños, metas y encontrar el valor que tenemos en nosotros. También hace mucho énfasis en el amor, algo que no está mal, solo que deja de un lado la santidad personal, el juicio de Dios, el pecado, etc. ¿Es este asunto de poca importancia o algo menor? ¿Crees que este tipo de mensajes es peligroso para la congregación? ¿Qué puedo hacer yo? Sirvo sobre todo en la predicación y a los adolescentes. ¿Qué deben hacer los pastores? Se trata de un hermano conflictivo. ¿Se debe hacer algo en el caso de que siga multiplicando ese mensaje? Personalmente, este es un tema que me preocupa principalmente porque este hermano predica en contra de aquellos que predican del pecado y santidad, llamándolos religiosos o fariseos. Además señala el estilo de predicación expositiva como religiosa y estructurada. Estoy triste por esto. Oro a Dios para que sea Él el que dirija y hable a su iglesia cada vez que se predique en ella. Estimado hermano, se trata de un problema de una iglesia local. Y la ética nos impide contestar esta pregunta, sin antes hablar con el liderazgo de la iglesia. En cualquier caso, ante un tema como este, tienes la obligación espiritual de comentarlo con el liderazgo y pedirles que den una solución al problema. Javier Mejía, ¿cómo aconseja usar las figuras y los tipos para dar enseñanzas doctrinales? Por ejemplo, usar la figura del arrebatamiento de Elías para ejemplificar el traslado de la iglesia, usar figuras como Rebeca, la esposa de Isaac, para ejemplificar a la iglesia que se casa con Cristo en las bodas del Cordero. La utilización de la historia del Antiguo Testamento como ilustración es correcto,
Extremar la ilustración aplicándola a asuntos que no pueden sustentarse en ella no es bueno, siendo incluso peligroso. La necesidad urgente es preparar a los enseñadores que conozcan bien la hermenéutica bíblica para que puedan interpretar correctamente la Escritura. Samilla. Tengo dos preguntas que tomé de una predicación cierto domingo. Primera, ¿Dios tiene expectativas con nosotros los seres humanos? 2. Cristo gritó en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió el peso del pecado. Dichas enseñanzas fueron tomadas de Isaías capítulo 5 y Mateo 27, 46. Personalmente he leído los dos libros, Isaías y Mateo, y no encuentro sustento bíblico para tal enseñanza. Claro está, no dije nada al pastor que predicó, pero sí estoy orando al Señor por este hombre y por mí también para evitar enseñar en mi hogar doctrinas no bíblicas. Le agradezco su orientación bíblica, amado hermano en la fe. En cuanto a lo primero, Dios no tiene ni puede tener expectativas. La expectativa es la esperanza de conseguir o de realizar algo. La expectativa es también la posibilidad razonable de que algo suceda. En ningún caso Dios puede tener esperanza de conseguir o realizar algo porque Él determina lo que quiere y se cumple. No puede someterse a posibilidades como el hombre. Lo que ha de suceder va a suceder porque Dios lo ha determinado. Decir que Dios tiene expectativas es una expresión incorrecta. En relación con la frase de Jesús, tiene que ver con el resultado de la obra de redención. Dios cargó sobre Jesús el pecado y la responsabilidad penal, y lo sometió a juicio por el pecado para poder librar a quienes creen. Sin duda Jesús sufrió en sí mismo el peso del pecado del mundo, pero la expresión del Salmo indica que la dimensión de la obra había sido hecha y después de esto está el consumado es y finalmente la entrega de su espíritu en manos del Padre. Josías Ortiz. Una persona que abandona la fe y abraza el romanismo ha perdido su salvación o nunca la tuvo. Nadie puede responder si una persona es salva o no, más que Dios. Ahora bien, si era salvo y se desvió de su camino, sigue siendo salvo. Por tanto, no hay una respuesta más que esta que pueda dar a la pregunta. Alexander Manrique, ¿la Biblia aprueba la pena de muerte? Dios estableció la pena de muerte para los homicidas confesos. La Biblia dice literalmente, Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No quiere decir que deba ejecutarse en todo caso, pero no hay una contradicción bíblica si alguna ocasión se establece una pena de muerte siempre que sea absolutamente probada y absolutamente reconocida. Sin embargo, los creyentes estamos llamados al perdón, no a exigir la sentencia de pena de muerte, y ningún creyente reclamará una condena a muerte por una acción que alguien haya hecho. Masajín. Es bueno decir a la congregación que tenemos que trabajar por nuestra salvación ya que es un regalo de Dios y que nos la puede quitar. Una afirmación semejante entra en una contradicción absoluta con la enseñanza de la palabra. Primeramente, porque Dios garantiza la salvación a todos los salvos y dice que no perecerán jamás. En segundo lugar, porque lo que Dios da nunca lo retira. Porque como enseña el apóstol Pablo, son irrevocables los dones y el llamamiento celestial. Romanos 11:29. En el texto de Filipenses 2:12 nos exhorta a ocuparnos de mantener una vida santa. Ocuparse de la salvación quiere decir ocuparse de la santificación, porque nadie puede ocuparse de la salvación para ser salvo porque es una obra de Dios. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer.
por su buena voluntad. David Marreta. Según la doctrina de las maldiciones generacionales, los pecados de los padres son heredados por los hijos y estos pagan por el pecado de sus antepasados. Si esto es una falsa enseñanza, ¿cómo se explica que el pecado y las consecuencias del mismo fueran heredados por el pecado de Adán a toda la humanidad? O las maldiciones generacionales sí existen, pero afectan solamente al hombre sin Cristo. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice el apóstol, por cuanto todos pecaron. El castigo por el pecado se debe a que todos pecaron. No es una maldición generacional, sino la consecuencia de una herencia espiritual que todos los hombres recibimos de nuestro primer padre. La Biblia no enseña en ningún lado la existencia de maldiciones generacionales. Ángela Silva. Esta reflexión es correcta, Pastor Samuel. ¿Cómo un hombre santo y justo puede permitir la miseria del hombre en el lugar santísimo y el hombre no sea fulminado por la santidad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios Padre habla y dice: tú eres mi Hijo amado y solo tengo complacencia en mi Hijo Jesucristo y no veo miseria en mi reino celestial. Un hombre pecador, está refiriéndote a la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. Un hombre pecador, como era el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo llevando una porción de la sangre de la expiación, que en el simbolismo de los sacrificios limpiaba, expiaba el pecado del pueblo. No hay otra vinculación. Dios veía su ley cubierta porque las demandas de muerte quedaban cubiertas por la sangre puesta en la placa del propiciatorio del arca, dentro de la cual estaba la ley. Ángela Silva. Por revelación natural una persona puede nacer de nuevo para ser salvo. Si adora a Dios en absoluta entrega, sí. Pero ¿es posible hacerlo? Sin embargo, la salvación es por gracia mediante la fe y esto afecta a todo aquel que cree. Somos uno en Jesús. Tanto los que creen que se puede perder la salvación como los que no pueden llamarse hermanos unos a otros, ya que ambas posiciones están fundamentadas en la Biblia, pero cada posición es defendida como verdad absoluta. La posición de la pérdida de salvación no está fundamentada en la Biblia, sino en el razonar teológico. Todo el que haya creído es salvo por gracia y es mi hermano en Cristo, aunque varíe en la aceptación de alguna doctrina general. Camino a Jesús. Mi pregunta va sobre la oración de la fe o pecador que se ha preguntado aquí. Entonces, si yo caigo en la tentación y soy vencido por ella y me arrepiento de lo que he hecho con arrepentimiento genuino y en la intimidad de mi cuarto clamo a Dios perdón a causa de mi arrepentimiento, no significa nada y no se compadece de mí. Porque creo que aunque hayamos sido libertados de nuestros delitos y pecados, ya no lo practicamos. Pero hay veces que caemos en nuestra debilidad. Por eso, primera de Juan 2:1. Yo entiendo que aunque hayamos sido nacidos de nuevo, Cristo aboga por nosotros con el Padre. La vieja naturaleza está presente en el creyente. En muchas ocasiones nos hace extraviar y cometemos actos contrarios a la voluntad de Dios, pecando con ello. La única demanda es que confesemos nuestros pecados para restaurar no la salvación, sino la comunión con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. La intercesión de Cristo es continua en la presencia de Dios, presentando el sacrificio único de infinito valor que quita y limpia al cristiano de todos sus pecados. Hasta aquí el programa de hoy. Deseamos que Dios bendiga vuestras vidas y ministerio. Si este programa ha sido de bendición o de utilidad en tu vida y deseas que otros estén oyendo este programa y los otros del canal, invítalos a suscribirse a nuestro canal
para que reciban las indicaciones de los programas y puedan escucharlos si los desean. Mientras tanto, bendiciones para cada uno de vosotros.